Bienvenidos un día más a Noticias Diarias 24/7. La estabilidad del planeta entero pende de un hilo este 16 de abril de 2026, en lo que ya se califica como la jornada más crítica para la seguridad internacional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La crisis en el estrecho de Hormuz ha alcanzado una fase de metástasis geopolítica tras el fracaso parcial de las negociaciones de paz en Islamabad, donde los mediadores pakistaníes han trabajado sin descanso durante las últimas 72 horas para evitar un choque directo entre las dos potencias nucleares más enfrentadas del momento. La noticia que ha paralizado los mercados y ha puesto en alerta máxima a todos los estados mayores del mundo es el despliegue de un ultimátum definitivo por parte de la administración de Donald Trump. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una comparecencia que será recordada por su tono gélido y beligerante, ha dejado claro que la paciencia de Washington se ha agotado. Según Hegseth, el Pentágono ha recibido órdenes directas de reactivar todas las capacidades ofensivas de la Quinta Flota, incluyendo el uso de armamento táctico de última generación, si el régimen de Teherán no firma hoy mismo un acta de compromiso que garantice la desnuclearización supervisada y la reapertura total y sin condiciones del tránsito marítimo en el Golfo. Este escenario de preguerra no es solo una disputa territorial o ideológica. Es una batalla por la supervivencia económica del siglo XXI. El estrecho de Hormuz, ese estrecho cuello de botella por donde fluye la sangre energética de la industria global, se encuentra actualmente bajo un bloqueo de facto que ha provocado que el precio del barril de petróleo Brent rompa todas las resistencias técnicas, situándose en niveles que amenazan con colapsar el sistema de transporte mundial. Irán, consciente de su poder de asfixia, ha estado jugando una partida de ajedrez mortal, utilizando sus baterías de misiles costeros y su flota de lanchas rápidas para dictar quién puede navegar y quién no, favoreciendo exclusivamente a aquellas naciones que se atrevan a desafiar el sistema de sanciones de Estados Unidos. Esta estrategia de dividir y vencer ha generado fisuras profundas en la Unión Europea, donde países como Alemania y Francia se debaten entre la lealtad a la OTAN y la necesidad urgente de asegurar el suministro de gas y crudo para evitar un invierno de racionamiento y revueltas sociales que ya han empezado a asomar en las calles de Dublín y París. Mientras la diplomacia agoniza en las mesas de negociación de Pakistán, el despliegue militar sobre el terreno es sencillamente abrumador. Imágenes de satélite de alta resolución obtenidas en las últimas horas muestran un movimiento masivo de tropas iraníes hacia las islas de Qeshm y Hormuz, reforzando sus posiciones con sistemas de defensa antiaérea S-400 y drones kamikaze de largo alcance. Por su parte, el portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, escoltado por un grupo de combate que incluye submarinos de ataque clase Virginia, ha tomado posiciones de disparo a menos de 200 millas de la costa iraní. La retórica de la Casa Blanca ha pasado de la presión económica a la amenaza de aniquilación operativa, con Donald Trump afirmando que su ejército está más preparado que nunca para terminar lo que otros empezaron, sugiriendo que cualquier intento de Irán de cerrar el estrecho mediante el sembrado de minas marinas será respondido con una incursión terrestre y aérea de escala total. La tensión es tan palpable que las principales bolsas de valores de Asia y Europa han tenido que activar sus mecanismos de interrupción automática de operaciones ante caídas que rozan el abismo, mientras los ciudadanos de a pie observan con terror cómo el precio del combustible en los surtidores aumenta de hora en hora, convirtiendo un simple trayecto al trabajo en un lujo inalcanzable para millones de personas. El papel de los actores secundarios en este drama es igualmente volátil. Israel ha puesto a su fuerza aérea en estado de alerta máxima, advirtiendo que no permitirá que Irán utilice la distracción del bloqueo en Hormuz para avanzar en su enriquecimiento de uranio. Por otro lado, Rusia y China observan desde la barrera, moviendo sus propias fichas navales en el mar de Omán, lo que añade una capa de complejidad peligrosa a cualquier posible incidente accidental. Un solo error de cálculo por parte de un capitán de fragata o una señal de radar mal interpretada podría ser la chispa que incendie toda la región, arrastrando a las grandes potencias a un conflicto directo que nadie parece saber cómo detener. La humanidad se encuentra hoy ante un espejo que le devuelve la imagen de su propia vulnerabilidad. Una civilización ultratecnológica que puede colapsar simplemente porque un pequeño paso de agua de apenas 33 kilómetros de ancho ha sido cerrado por la voluntad de hierro de unos pocos líderes decididos a no retroceder. En las próximas horas sabremos si la diplomacia de última hora en Pakistán logra arrancar un milagro o si el 16 de abril de 2026 será recordado como el día en que el orden mundial tal como lo conocíamos se hundió definitivamente en las aguas del Golfo Pérsico.
La segunda fase de esta crisis ha trasladado el epicentro del conflicto desde los despachos diplomáticos de Islamabad directamente a las cubiertas de los buques de guerra que hoy saturan el mar de Omán. El informe técnico que circula entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU detalla una situación operativa sin precedentes. Irán ha desplegado una red de boyas inteligentes y sensores acústicos a lo largo de toda la zona navegable, creando un campo de minas virtual que puede ser activado con un solo comando digital desde los búnkeres de la Guardia Revolucionaria en Bandar Abbas. Esta capacidad de cierre remoto ha dejado en jaque a las misiones de desminado de la coalición internacional, ya que cualquier intento de limpieza es respondido con fuego de artillería desde las baterías costeras ocultas en las escarpadas montañas de la región de Hormozgan. Mientras tanto, el Pentágono ha confirmado que ha comenzado a emplear drones submarinos no tripulados para intentar sabotear estos sensores, una guerra silenciosa y bajo el agua que está ocurriendo en este preciso instante, lejos de las cámaras de televisión, pero que determinará si el comercio mundial vuelve a respirar o se asfixia definitivamente. En el plano interno de Estados Unidos, la presión sobre la Casa Blanca es asfixiante. La oposición política y sectores del propio alto mando militar han expresado su preocupación por la rapidez con la que se está moviendo el reloj hacia una guerra de escala total. Donald Trump, fiel a su estilo de negociación de alto riesgo, ha incrementado la apuesta al anunciar que, si en las próximas 12 horas no hay un documento firmado con el sello del líder supremo de Irán, ordenará la destrucción sistemática de toda la infraestructura petrolera iraní, eliminando de golpe su capacidad de exportación por décadas. Esta amenaza de regresar a Irán a la edad de piedra ha provocado que el régimen de Teherán responda con un desafío igual de pavoroso: la advertencia de que poseen ojivas químicas y biológicas listas para ser montadas en sus misiles de crucero de largo alcance, los cuales apuntarían directamente a las ciudades e infraestructuras críticas de los aliados de Estados Unidos en la región, principalmente Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Este intercambio de amenazas ha generado una parálisis logística en los puertos más importantes del mundo. Desde Singapur hasta Rotterdam, cientos de buques de carga están desviando sus rutas, lo que añade semanas de retraso a la entrega de componentes electrónicos, repuestos industriales y materias primas básicas. La dimensión social de esta crisis está empezando a desbordar la capacidad de control de las democracias occidentales. En España, el gobierno ha tenido que declarar el estado de preemergencia energética, limitando la calefacción en edificios públicos y diseñando planes de contingencia para el transporte público, ante la escalada imparable del precio del diésel. En las bolsas de valores, el sector de las aerolíneas y el turismo está sufriendo un descalabro histórico, con caídas de hasta el 40% en el valor de las acciones de las principales compañías mundiales, debido a la imposibilidad de operar rutas rentables con el queroseno a precios prohibitivos. El Banco Central Europeo y la Reserva Federal han emitido un comunicado conjunto inusual, advirtiendo que la inflación podría dispararse a doble dígito en cuestión de semanas si el estrecho de Hormuz permanece clausurado. La interconexión total de la economía global ha demostrado ser su mayor debilidad. Un conflicto en un punto geográfico de apenas unos kilómetros está provocando que una fábrica de automóviles en Detroit o una planta de ensamblaje en Corea del Sur tengan que detener sus líneas de producción por falta de piezas que no pueden cruzar el bloqueo. Finalmente, el factor humano está cobrando una relevancia trágica. Se estima que hay más de 5.000 marineros de diversas nacionalidades atrapados en buques que se encuentran actualmente dentro del Golfo Pérsico, incapaces de salir debido al riesgo de ser hundidos o capturados como moneda de cambio política. Sus familias claman por un corredor humanitario, pero ninguna de las partes está dispuesta a ceder un milímetro de ventaja táctica. La Cruz Roja Internacional ha intentado mediar para la evacuación de civiles en las zonas costeras más expuestas, pero los preparativos de combate de ambos bandos han convertido la zona en una tierra de nadie, digital y física. Lo que hoy se decida en las últimas horas del ultimátum de Exet no solo determinará el precio de la gasolina o la estabilidad de las acciones en Wall Street. Determinará si el sistema de convivencia internacional basado en el comercio y la diplomacia puede sobrevivir a un choque de egos y nacionalismos exacerbados. El 16 de abril de 2026 pasará a la historia como el día en que la humanidad se asomó al borde del precipicio y sintió, por primera vez en décadas, el frío viento de una guerra global que nadie quiere, pero que todos parecen estar empujando a que suceda. El reloj sigue avanzando y el ultimátum de la administración Trump ha puesto al mundo en una cuenta atrás que
Podría terminar en paz histórica o en un incendio global sin precedentes. Lo que está en juego hoy en el estrecho de Hormuz no es solo el control de una ruta marítima, sino la estabilidad de tu economía, el precio de todo lo que consumes, y en última instancia, la paz mundial. Mientras los diplomáticos agotan sus últimas palabras en Islamabad, los motores de los portaaviones ya están en marcha. ¿Estamos ante el nacimiento de un nuevo orden mundial o ante el preludio de la gran guerra de nuestra era? En Noticias Diarias 24/7 no descansaremos. Seguiremos aquí, minuto a minuto, informándote de cada movimiento en este tablero de ajedrez mortal. Pero ahora, la pregunta es para ti. ¿Crees que Irán cederá ante la presión de Washington o estamos a punto de ver el cierre definitivo de Hormuz? Déjanos tu opinión en los comentarios, hoy más que nunca, tu perspectiva cuenta. No olvides suscribirte y activar todas las notificaciones para no perderte la actualización de última hora que podría cambiarlo todo. Dale a like si valoras la información directa y sin censura. Gracias por estar ahí. Esto es Noticias Diarias 24/7, tu fuente de confianza las 24 horas del día. Manténganse alerta,